capítulo número 2, que se refiere a modelo climático para líneas de transmisión. Modelo climático para líneas de transmisión. Y ya. Entonces, resulta que cuando tenemos que hacer el diseño de una línea de transmisión y la construcción de la misma, entonces la línea va a pasar por ciertas zonas geográficas. Y las zonas geográficas no siempre tienen características ambientales iguales. La temperatura en la zona no siempre es igual en un lado y en la otra. El viento en igual forma no es igual en toda zona. La caída del hielo, el manguito de hielo tampoco no es uniforme, de tal forma que inclusive estos factores dependen de la altitud, de la altura sobre el nivel del mar. De la altura sobre el nivel del mar. Por eso es de que tenemos que considerar que en cada zona qué valores de temperatura, presión de viento, manguito de hielo se presentan. Y con esto hacemos el diseño y hemos dicho que técnicamente tiene que ser confiable, tiene que aguantar y económicamente tiene que ser viable, tiene que ser más o menos bajo, precio bajo. Entonces ese modelo climático, por zonas, tiene que ser adoptado por nosotros. Y con esos valores tenemos que diseñar la línea, pero la línea no tiene que tener dificultades durante todo el año, porque la línea construimos para todo el año y durante el año obviamente que hay variación de las condiciones atmosféricas, hay verano, invierno, otoño, etc. Entonces, en invierno hay un viento, una temperatura mínima fría, en verano es calor, eso hay lluvia, etc. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. En primera instancia, vamos a decir que en Bolivia existe diferentes zonas, porque Bolivia tiene una característica muy particular de que del lado de Santa Cruz y Beni están a 100, 200 metros sobre el nivel del mar. Es la zona que se llama oriental, donde las zonas son planas y llanas, plano, llano, con bastante lluvia y vegetación abundante. Pero no cae hielo, no hay manguito de hielo. Esta zona oriental está entre 0 metros sobre el nivel del mar, desde la altura del nivel del mar, hasta 500 metros. La zona subtropical, la siguiente zona, esta ya no es plano, ya hay desniveles de terreno pronunciados, ya tienen montañas, tienen lluvia y vegetación abundante. La diferencia con la anterior es de que el terreno ya es ondulado, tiene desniveles. Y la altura sobre el nivel del mar
es desde 500 metros hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Y que, perdón, creo que no está compartiendo su pantalla, no se puede ver, solo su cámara nada más. Si no estoy compartiendo, ¿uno de ustedes puede compartir? Es que cuando estoy compartiendo, alguien quiere entrar y no puedo aceptarlo. Tengo que volver atrás, volver adelante. Alguno de ustedes puede compartir y entonces y ahí vamos a coordinar. Podemos al capítulo 2. El capítulo 2. ¿Alguien se anima? Sí se puede hacer, porque el año pasado hemos hecho. Ya Jimmy Zavala. Voy a anotarme, Jimmy Zavala. Por favor. Hola, buenas noches, Inge. Buenas noches, Jimmy. Dígame, ingeniero, no lo entendí muy bien. Ya, está bien, muestre está mostrando bien. Yo le voy a decir, suba, espera, yo le voy a decir. Jimmy Zavala, líneas 2. Electromecánica. Ya. Entonces, están viendo ahora todos, ¿no? El capítulo 2, modelo climático para líneas de transmisión. Sí, que se ve normal. Ya. Entonces, hemos dicho que para el diseño, para el cálculo mecánico de una línea de transmisión, es necesario ver las condiciones climáticas por donde la línea tiene que atravesar. Geográficamente, cada zona tiene diferentes valores climáticos, como son la temperatura, presión de viento y manguito de hielo. Y obviamente que estos valores están coordinados o se muestran con las características de la altitud geográfica del país, de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, cuando tenemos que hacer el diseño de una zona, tenemos que verificar cuáles son los valores climáticos que tenemos que adoptar para el diseño de esa línea. Hay mucho que tenemos que ver qué temperatura hay, cuántos kilómetros de viento existe y cuántos centímetros de manguito de hielo y la altura sobre el nivel del mar. Con estos valores, hacemos el diseño. Y la línea, la estructura, todos los componentes de la línea tienen que resistir estos esfuerzos. Tienen que resistir mecánicamente estos esfuerzos. Y obviamente tiene que ser también económicamente viable. Tiene que tener un costo bastante bajo. Un poquito levantamos masito, sí. Entonces, en el caso de Bolivia, tenemos por lo menos 5 zonas. Por lo menos 5 zonas. Ahí está bien. Una es la zona oriental. La zona oriental que se refiere a Santa Cruz, Beni y Pando. Son zonas planas y llanas. Sectores con lluvia y vegetación abundante. Hay lluvia y vegetación abundante.
pero no hay descargas de granizo. Solamente lluvia y no hay granizo. La altitud en esta zona, la zona oriental, está entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. Solamente 500 metros. La zona subtropical, la siguiente zona, viniendo siempre de Santa Cruz hacia Cochabamba, digamos, la siguiente zona es donde hay valles. No, donde hay desniveles de terreno, hemos dicho. Ahí el terreno ya sube y baja, tiene desniveles pronunciados, son montañosos, igual pero tienen lluvia, tiene vegetación abundante. Y esta zona está entre 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Es la zona que está viniendo hacia Cochabamba, y también los yungas de La Paz. Los yungas de La Paz también están en esta zona. Luego viene la zona de los valles, donde está Cochabamba. En esta zona se pueden distinguir valles y cabecera de valles. Hay bastante serranía, más que en el anterior. Sectores con lluvia y vegetación regular. Ya no es tanto como en Santa Cruz ni como en la zona subtropical. Hay vegetación, pero ya no tanto. Esta zona está entre 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Entre 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba está a 2600. Cochabamba, Sucre, Tarija, más o menos esas zonas. Luego viene la zona andina de los Andes, zona andina. Es una zona conformada por la parte altiplánica. Es plano, Oruro, La Paz. Y entonces, en esta parte, obviamente que hay poca vegetación. Y la altitud sobre el nivel del mar está entre 3000 y 4500 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente viene la zona de la cordillera. La zona de la cordillera es con terrenos muy irregulares, con lluvia y vegetación escasa. Es la punta de los cerros. Estos niveles están entre Potosí, Oruro o Potosí, pero son tramitos pequeños, simplemente en el mapita vamos a ver. Entonces, y en ahí la altitud sobre el nivel del mar es de más de 4500 metros sobre el nivel del mar. Un poquito más. Este es el mapa de Bolivia. Y entonces, teóricamente aquí están las cinco zonas. Partiendo de este lado del lado derecho, desde el este, primero está Pando, Beni, Santa Cruz, eso. Entonces, es la zona plana. Es la zona plana y la zona que hemos dicho que se llama zona oriental, hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Porque está muy verde, porque tiene mucha vegetación.
Luego hay la siguiente, después del verde, que es una cosa muy paralela a la donde se acaba el verde, es la zona subtropical. Esa es la zona subtropical, que sigue habiendo vegetación, pero ya no tanto. Está entre 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Hay bastantes serranías. Luego viene la zona de los valles, donde está ya Cochabamba, donde estamos nosotros. Y entonces esa zona de los valles tienen bastante serranía y hay menor cantidad de vegetación, pero sigue habiendo lluvia, ¿no? Pero ya no tanto. Y está entre 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta es la parte de que es Cochabamba, Chuquisaca y parte de Tarija. Eso. Finalmente está la zona de la cordillera, que es la parte Oruro-Potosí. Entonces, esta 4500 metros, mayor a 4500. No nos hemos olvidado de la zona andina, que la zona andina es plana, altiplano, ¿no? La Paz, Oruro, y normalmente acá hay poca lluvia, es plano, y tiene lluvia y ya hay granizo. Está entre 3000 y 4500 metros sobre el nivel del mar. Está La Paz, Oruro y parte de Potosí. Y finalmente la zona de la cordillera, que está ya más abajo entre Potosí y donde está las zonas sur, pero son simplemente partes, no es continuo. Aquí el terreno es muy irregular, hay mucha cordillera, hay lluvia escasa y también vegetación escasa. Aquí es 4500 metros sobre el nivel del mar. Esas son las cinco zonas. Vamos adelante, por favor. Eso hay. Y entonces acá vamos a ver el perfil altimétrico de Bolivia. El perfil altimétrico de Bolivia. Podemos agrandarlo un poquito. El altimétrico de Bolivia. Entonces, y la altitud sobre el nivel del mar determina las condiciones climáticas. Inclusive determina el comportamiento humano. Por ejemplo, en Santa Cruz, como hace más calor y la vegetación, la densidad del aire es más grande, más oxígeno, más temperatura, entonces la gente anda con su pantalón, digamos, un poquito arriba para combatir el calor y hablan más hablan. Es la zona de llano, de 0 a 500 metros. Después, la zona subtropical ya empieza un poquito a subir, en mucho hasta 2000 metros. Ya ahí se ve en el dibujito también que el terreno ya es irregular. Sigue habiendo vegetación, pero menos. Hay vegetación, pero hay menos. Sigue habiendo lluvia también, pero menos. Eso está entre 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí en la parte horizontal está la superficie y en la parte vertical altura sobre el nivel del mar.
es la zona subtropical. De Santa Cruz hacia Cochabamba. Pero todavía no hemos llegado a Cochabamba. Llegamos a Cochabamba y está la zona de los valles. La zona de los valles. Ahí sigue un poco irregular. Hay cesanías. Ahí sigue habiendo lluvia, pero hay menor vegetación. También menor lluvia. En Santa Cruz llueve más, aquí llueve menos. Y estamos nosotros entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Luego de la zona de los valles viene la zona andina. Mucho La Paz, Oruro y un poco parte de Potosí. Están entre 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces son sectores montañosos con poca vegetación, pero ya hay lluvia con granizo. Y hay lluvia con granizo. Y entonces hemos dicho que también la gente en el lado de Santa Cruz habla más. En Cochabamba hablamos un poco menos, dice que los de Santa Cruz. Y en La Paz, que estamos a 4.500, de 3.000 a 4.500, la gente habla menos todavía. Porque hay menos oxígeno, entonces la gente un poco tiene que cuidarse más. Y es más o menos como los futbolistas cuando vienen a Bolivia. En Santa Cruz quieren jugar porque hay más oxígeno al nivel del mar. Pero en La Paz no quieren jugar porque la altitud reduce la densidad relativa del aire. Entonces que se cansan más rápido. Y finalmente hay la zona de la cordillera, que está son las puntitas simplemente, que están a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. En ahí la zona es muy irregular, lluvia y vegetación muy escasa. Lluvia y vegetación muy escasa. Entonces eso tenemos que considerar cuando nuestra línea esté pasando por un lado y por otro lado. Pasamos a la siguiente página, por favor. Son parámetros climáticos para la hipótesis de carga. Entonces, hemos dicho que para las diferentes zonas van a haber diferentes valores de temperatura, de presión de viento, de banquito de hielo, pero para eso tenemos que nosotros hacer observaciones meteorológicas. Durante todo el año tenemos que verificar cuánto de lluvia hay, cuánto de hielo hay, cuánto de presión de viento hay, de lluvia, temperatura. Y entonces, esos registros tenemos que hacerlos durante todo el año. Durante todo el año. Y con esto podemos decir en cada zona cuánto es. Y entonces tenemos que registrar, anotar. En Bolivia, después vamos a ver, hace estos registros la empresa que se llama CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que lo que hace todo el año, lo único que hace es eso, decir qué temperatura hay en un día, en la mañana, a mediodía, en la tarde, cuántas veces llueve al año, qué días llueve al año, cuánto llueve al año, y si cae hielo o no cae hielo, etc. Entonces eso se registran. Después vamos a ver, y teóricamente la norma dice que, como quiera que de año en año varía también, no es que todos los años es lo mismo, hay años que llueve más
que el año anterior, la temperatura es más alta que el año anterior, entonces tenemos que hacer 30 años de registro, 30 años. Y de esos 30 años podemos sacar promedios. Entonces, ¿cuáles son esos valores que tenemos que registrar? Primero tenemos que registrar la velocidad máxima del viento. La velocidad máxima del viento. Son ráfagas de viento que vienen. Y eso tenemos que registrar. El viento es el que más esfuerzo produce en nuestras líneas de transmisión. El viento. Así que eso tenemos que considerar cuál es la velocidad máxima de viento. Y obviamente tenemos que ver la temperatura a la cual se genera el viento máximo. ¿Cuál es la temperatura? Ahí está bien, ¿cuál es la temperatura que está más probable al viento máximo? Luego, la temperatura media, promedio, en Cochabamba 18, 20 años. ¿Cuál es la temperatura promedio al año? ¿Cuál es la temperatura promedio al año? Temperatura media al año. Los 30 años medimos y también de los 30 años sacamos promedio. Luego, tenemos que calcular, tenemos que medir, registrar la temperatura mínima. La temperatura mínima. Esto es el invierno, ¿no es cierto? En junio para San Juan, no sé qué. Entonces ahí es la temperatura mínima. Pero tenemos que registrar también ese valor mínimo. Eso nos afecta también en la fuerza que tiene que resistir la estructura. Luego, la temperatura máxima plurianual. La temperatura máxima. Seguramente en verano, en septiembre, no sé cuánto será. Luego de esa temperatura máxima que medimos durante 30 años, podemos sacar la temperatura media de las máximas. Entonces, valores máximos, cada año siempre va a ser valor mayor, y entonces vamos a sacar la temperatura promedio de las máximas. Y luego tenemos que registrar la formación de manguito de hielo. Cuando cae hielo, cuando cae granizo, cae nieve, entonces eso se deposita en el conductor y entonces en el conductor se deposita un manguito de hielo que llamamos, y entonces ese manguito lo hace crecer el diámetro de la estructura. Más adelantito, por favor. Entonces, aquí nos está mostrando cuando el viento lo hace caer una torre. El viento lo hace caer una torre. Ahora, de todos esos valores que hemos dicho, que medimos, un poquito más vamos adelante, así evita, al otro lado. ¿Hay? Entonces, para el cálculo mecánico, nosotros tenemos que considerar 3 factores. Uno, la temperatura en grados centígrados. La temperatura en grados centígrados. Luego, la presión de viento en kilos sobre metro cuadrado. Presión de viento. El viento sopla en el conductor, sopla en las estructuras y provoca primero una presión de viento en kilos sobre metro cuadrado. Y cuando a esta presión de viento le multiplicamos por la superficie a la cual está soplando, entonces la superficie es en metros cuadrados, entonces aparece metros cuadrados y quedarían kilos, ¿no es cierto? La presión se convierte en fuerza.
Y finalmente el manguito de hielo. ¿Cuánto de hielo se deposita en el conductor? En milímetros de espesor. En milímetros de espesor. Vamos a la siguiente página, por favor, vamos más. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces, estos parámetros, hemos dicho la temperatura, el viento y el manguito de hielo, ¿no es cierto?, van a provocar esfuerzos en las partes de la línea. En las partes de la línea. Entonces, básicamente, son tres tipos de esfuerzos que van a generar. Uno son los esfuerzos verticales de arriba hacia abajo, el peso, digamos, el peso del conductor, peso de los aisladores, peso de la ferretería, de los accesorios, etc. El esfuerzo vertical. Luego el esfuerzo transversal. Transversal. Es el viento que le da hacia el conductor en 90 grados, y a la torre también lo quiere hacer caer. Es transversal. Es el esfuerzo más preponderante que es el que el viento genera. Y finalmente, el esfuerzo longitudinal. Longitudinal en sentido de la línea eléctrica, ¿no? En sentido del conductor. El conductor, ¿para qué? Lo tenemos que levantar del suelo hacia arriba, lo traccionamos mecánicamente, lo estiramos. Y esto lo va a jalar al conductor, y el conductor lo va a jalar a la estructura, y entonces eso va a generar un esfuerzo longitudinal. Un esfuerzo longitudinal. Entre la estructura tiene que existir los tres tipos de esfuerzo: vertical, transversal y longitudinal. Pero de esos, el esfuerzo transversal, debido al viento, es el que más esfuerzo va a provocar. Ya. Entonces, a ver un poquito más arriba para el mapa. Masito. Entonces, ahí está bien. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que CENAMI, Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, nos indica cuáles son los valores de los diferentes parámetros en un periodo máximo de 30 años. Si es 30 años, es una belleza. Entonces, eso nos avisa y nos indica en un mapa de Bolivia, y entonces nos indica, por ejemplo, el primero es la temperatura media que se genera en Bolivia. Son unas rayitas que están en toditas esas rayitas que hay. Entonces la temperatura media es uniforme para toditas esas, para toda esa porción. Es la temperatura. Entonces, CENAMI nos dice, esta es la temperatura. CENAMI no nos dice para qué, nada. Nos dice simplemente, esta es la temperatura media que he logrado medir de tal año hasta tal año. Vamos uno más, nos dice, uno más arriba, nos dice que la temperatura máxima, esta es la temperatura media que hemos visto ahorita. Entonces, si mostramos la otra, sería la temperatura máxima. El siguiente gráfico es la temperatura máxima. Esa es la temperatura máxima. La temperatura máxima. Como ustedes verán, en Santa Cruz es más caliente,
a medida que venimos a Cochabamba menos, y en Potosí menos todavía. Ahí está indicando cuál es la temperatura máxima que se genera. Y luego de esta temperatura máxima, como medimos cada año, entonces las máximas podemos sacar un promedio, que está en el siguiente dibujo, en la siguiente hoja. Esta es la siguiente hoja. Es la mapa de la temperatura máxima media. Y finalmente, un gráfico más, es la temperatura mínima. En invierno, ¿cuánta temperatura mínima? En invierno, ¿cuánto es? Menos 20 grados, menos 10 grados, menos 5, depende. A las 6 de la mañana, ¿cuál es la temperatura mínima? Habíamos dicho que también que es preciso registrar la temperatura a la cual se genera el viento máximo. Muchas veces consideran el viento máximo, miden, pero se olvidan de medir que en ese momento cuál era la temperatura ambiente. Entonces, un poquito si subimos, entonces si es que no sabemos cuánto es esa temperatura, nosotros podemos decir que a la temperatura mínima le sumamos 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Ya, gracias. Presión de viento. Presión de viento. Hemos dicho que el viento, cuando sopla, digamos, al conductor, o sopla también a la estructura, entonces el viento, ¿en qué medimos? En kilómetros por hora. El viento es en kilómetros por hora. Y ese viento lo que genera sobre donde sopla, una presión de viento. Una presión de viento. Y la presión de viento se mide en kilogramos sobre metro cuadrado. Y esa presión de viento se puede medir con una ecuación que dice 1/2 de ρ por la velocidad de viento al cuadrado. Entonces es la presión de viento en kilos metro cuadrado, donde ρ es la densidad del aire. Hemos dicho que la densidad del aire, con la altura varía. En Santa Cruz la densidad es más grande, en La Paz es muy pequeña. Y si subimos un poquito, vemos la ecuación de la densidad relativa del aire. Entonces, pero el aire, el viento, también tiene sus características. No es uniforme. No es uniforme. Por ejemplo, nuestro vano son casi 300, 400 metros. Una torre y otra torre están a una distancia de 400 metros. Y entre el viento en esos 400 metros no es uniforme. En una parte es más, en otra menos. Hemos dicho que son ráfagas. Son ráfagas. Y entonces en un momento dado puede variar la presión de viento y ese viento hay que considerarlo. Ese viento hay que considerarlo. Un poco más así veremos. Vamos adelante. Entonces,
Ahí está la ecuación de la presión de viento, 1/2 de rho velocidad al cuadrado. Y rho, la densidad relativa del aire, está en 1200, una ecuación muy empírica, es 1293 entre 1 más 0,00367 por T, la temperatura. Y paréntesis, 16.000 más 64 por T, la temperatura, menos la altitud sobre el nivel del mar. Y abajo también lo mismo, pero lo que sí, más la altitud sobre el nivel del mar. Eso nos va a dar en kilos sobre metro cúbico. Ya. Entonces, con estos valores también podemos ver que la densidad relativa del aire varía, porque hemos dicho de que Santa Cruz está a 200 metros sobre el nivel del mar y La Paz, Aurora, está a más de 4.500 metros. Entonces, la densidad varía. La densidad varía. Ahora, la velocidad del viento máximo también se puede considerar en 3 zonas. Hay una norma que se llama NESC. Hay una norma que se llama NESC, que dice que podemos considerar la velocidad de viento en 3 zonas. En 3 zonas. NESC, la norma NESC, ligera. NESC ligera. Que sería 96 kilómetros por hora y 180 kilómetros por hora. En ese rango, de 96 a 180 kilómetros por hora. En realidad, ¿no? Esa zona es la zona pesada, la zona pesada. Luego hay una zona ligera, menos pesada, que está entre 96 kilómetros por hora y 140 kilómetros por hora. Y la zona NESC media, que también está entre 64 kilómetros por hora y 140 kilómetros por hora. Entonces, esos valores hay que considerar dependiendo de la zona que estemos analizando. Hemos dicho que el viento, lamentablemente, es el que provoca mayor esfuerzo transversal en la línea. Y el viento también varía con relación a la altura. Por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? De 200 hasta 4.000, 5.000 metros. Pero la estructura lo levanta al conductor hasta 30, 40 metros sobre el suelo. Y entonces, pues, como lo levanta a 40 el viento sopla más que al nivel del suelo. Porque en el suelo ya se raspa, se amortigua con
con el terreno que no siempre puede ser plano, es medio ondulado, entonces se amortigua. Y a medida que sube hasta 30, 40 metros, el viento ya es más homogéneo. Entonces, eso tenemos que considerar. Si seguimos un poquito más adelante, entonces Senami nos da el mapa de Bolivia y nos dice en las banderitas, cuál es la velocidad de viento. ¿Cuál es la velocidad de viento? Un poquito más arribita, si podemos ir. Ahí está bien. Entonces, si es que un poquito lo agranda, la banderita tiene un valor y cada rayita también tiene otro valor. Entonces, con eso podemos ver cuánto de velocidad de viento hay. Y la banderita también nos dice en qué dirección está el viento. ¿En qué dirección está el viento? Es el viento máximo. Pero obviamente que también hay un viento reducido, ¿no es cierto? Entonces, cuando el viento es reducido, tenemos que calcular, es el 60% de este viento máximo. El 60%. 0,6 por el viento máximo. Es el viento reducido. Y finalmente, para el viento tenemos que considerar la rugosidad. Hemos dicho que si el terreno es plano, entre el viento sopla más fácilmente. Pero si hay cordillera, hay irregularidades, el viento va a soplar menos. Se va a amortiguar. Entonces, eso es una zona montañosa o plano. Como ustedes verán, muchos factores tenemos que considerar para el diseño de la línea. Pero después vamos a ver cómo todo esto se resume. Porque si nos equivocamos, nuestra línea puede caerse. Porque como ustedes saben, mientras menos fuerza le damos a la estructura va a ser más liviana, con menos fierro. Y si es más liviana la estructura, va a ser más barata. Pero si le ponemos más vientito, entonces la estructura va a ser más pesada y por lo tanto más cara, pero va a aguantar más. Así que hay una cosa positiva y otra cosa más o menos negativa. Ya hemos hablado del viento, ahora vamos a ver de la temperatura, ¿no es cierto? Ahora nos falta el manguito de hielo. El manguito de hielo. Resulta que cuando está lloviendo y está haciendo frío, por ejemplo en Potosí o en Oruro, está lloviendo y está haciendo frío, entonces el agua que está en estado líquido está cayendo, se congela, empieza a caer como nieve y empieza a caer como hielo. Y entonces esta nieve, este hielo, se va depositando en el conductor y forma un espesor de hielo. Es como un anillo que se forma alrededor del conductor. Entonces, si es que estamos a una altura de 0 a 3.000 metros, casi hasta Cochabamba, no hay hielo. Muy rara vez llueve y no cae nieve, no se forma manguito de hielo alrededor del conductor.
pero de 3.000 a 4.000 metros, como ya más o menos cerca a Oruro, ya hay 6 milímetros de hielo, un espesor de 6 milímetros alrededor del conductor. 6 milímetros es cuarta pulgada. Cuarta pulgada. 6 milímetros. Y si subimos más la temperatura hasta 4.500 metros, de 4.000 a 4.500 metros, ya el hielo se forma más, serían 12 milímetros. Media pulgada, 12 milímetros. Y cuando la altura sobre el nivel del mar ya es más de 4.500 metros, hay más nieve, más hielo, aunque llueve un poco menos, pero igual llueve más con nieve, y forma un manguito de hielo, un anillo de 20 milímetros de espesor. Casi una pulgada. Casi una pulgada. Aquí este mapita nos muestra cuál es la mapa de los días de helada, cuando hay hielo en los días que hay más helada. Ahora, un poquito vamos. Resulta que cuando hay viento, vamos a adelante un poquito, cuando hay viento, entonces, y está cayendo nieve, entonces el viento lo sopla y no se forma manguito de hielo. Pero si el viento no es tan fuerte, hay formación de hielo combinada con viento. Entonces, hay un hielo con un manguito de hielo de 6 milímetros, con una velocidad, sería 60 kilómetros por hora de viento. No sé si tiene alguna pregunta hasta ese punto. Porque hasta aquí lo que hemos hecho es registrar la temperatura, el viento y el hielo durante todo el año y en las diferentes zonas de Bolivia. Obviamente que estos valores pueden ser más o menos variables, de un año a otro año siempre cambia, así que tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, ya poco a poco tenemos que ver cuál es el modelo que vamos a adoptar, el modelo climático que vamos a adoptar para el cálculo mecánico de las estructuras. Hemos dicho que nuestra estructura va a aguantar el esfuerzo generado por la temperatura, el viento y el hielo en las diferentes zonas
dependiendo todas las modificaciones que hay en el año. Y además la línea que calculamos, esperamos que trabaje 40 o 50 años, que dure 50 años la línea. Y entonces en ese periodo tiene que aguantar todos los esfuerzos que hay en el viento, la temperatura y el hielo, pero que van a variar de año tras año. Eso más hay que considerar. Ahora, ¿cuáles son las cargas que se generan? Hemos dicho de que hay cargas verticales, transversales, longitudinales, pero estas se refieren a las cargas vivas que se van a generar durante todo el año. Una de esas cargas son las cargas vivas extremas. Las cargas vivas son las que se generan por la presencia de la temperatura y de la hielo. Por favor, espérenme 2 minutos, por favor, vamos a descansar. Ya, entonces hay cargas vivas extremas que son por la presencia de hielo, viento y temperatura. ¿Eso de dónde sale? De la zona. Por ejemplo, en Santa Cruz hay viento máximo. En Potosí hay temperatura mínima. Entonces no podemos decir una línea de Santa Cruz que hemos diseñado, no podemos llevarlo a Potosí, porque en Potosí hay mucha temperatura mínima, pequeña, menos grados. Entonces, y estas cargas son cargas vivas extremas. Esto nos pueden hacer caer. No podemos decir, yo no sabía que en Santa Cruz hacía tanta temperatura o tanto viento, porque aquí en Cochabamba hay menos viento. Entonces no podemos decir eso. Son cargas vivas extremas que de los valores que Sename nos ha dicho, de eso tenemos que decidir nosotros. Entonces, Ingeniero, una pregunta, perdón. Sí. Cuando hablamos de que la temperatura afectaría las cargas vivas, estaría, o sea, si por ejemplo en Santa Cruz la temperatura que es bastante caliente, ¿en qué afectaría, o sea, a las cargas? ¿O no afectaría en ese caso? ¿Solo afectaría la parte de si hace mucho, o sea, si... No, afecta. Hemos dicho que afecta la temperatura, afecta el viento y afecta el manguito de hielo. Ahora, la temperatura, cuando jalamos, hemos dicho que el conductor jalamos, ¿no es cierto?, para que esté encima del suelo, de una estructura hasta la otra estructura jalamos. De estructura a estructura hay un vano llamamos. Y esos vanos son 300, 400 metros. Y entonces, para que el conductor se levante, jalamos el conductor mecánicamente. Jalamos con él 20 o 30% de su tracción de ruptura. Y entonces, y eso jalamos ¿cuándo? Enseguida vamos a explicar más.
jalamos cuando estamos construyendo la línea. Cuando estamos construyendo la línea, jalamos, el conductor lo dejamos ahí, a 8 metros sobre el nivel a 8 metros del suelo, y lo dejamos ahí. Pero jalamos cuando la temperatura es promedio y cuando no está cayendo nieve. Entonces, porque si no, no vamos a poder trabajar. Y tampoco no hay viento. Si no subimos al viento, el viento nos sopla de la torre, pum, nos hace caer. Entonces eso jalamos con el 20% de acción de ruptura. Y luego nos vamos. La temperatura, ¿cuánto estaba? 18 en Cochabamba, 18, 20 grados. 20 grados. Ahora, si es que la temperatura sube en verano a 30 grados, en Santa Cruz a 30, 35 grados, entonces el conductor se va a alargar, va a ser más largo. Y si es más largo, su tracción mecánica va a ser menor. Va a ser menor. La temperatura, como ha subido la temperatura, su tracción va a ser menor. Pero al revés, si la temperatura se reduce a la temperatura mínima, hemos dicho para San Juan, para el 24 de junio, en la vacación de invierno, etc., la temperatura es mínima, es menos 10 grados. Hemos jalado la línea a 20 grados nosotros. Pero a las 6 de la mañana en San Juan baja a menos 10 grados. En Potosí baja hasta menos 15, menos 20 grados. Y cuando la temperatura baja, el conductor en el anterior caso se elongaba. Aquí se reduce la longitud. Entonces, como se reduce la longitud, se jala más, la tracción del conductor jala más. Es lo que provoca la temperatura, al subir y al bajar. Cuando sube la temperatura, el conductor está jalado con menos kilos. Pero cuando la temperatura es mínima, entonces la tracción es mayor. Así que ahora la velocidad del viento, hemos ya que dependiendo del viento, hay una presión mayor, es velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Pues el efecto del viento es mayor. Y el hielo es que cuando está el conductor, el hielo se deposita alrededor del conductor. Entonces, el hielo tiene su peso. Tiene su peso. Y como tiene su peso, al conductor lo jala hacia abajo. Aumenta el esfuerzo vertical. El hielo tiene su peso. Y aparte de eso, si el conductor tenía un diámetro, el viento le da en el diámetro. Y si el hielo hace un diámetro mayor, el viento le va a dar más. Pues la presión de viento va a ser mayor. Entonces, los tres factores, la temperatura, el viento y el hielo, afectan a los esfuerzos de la estructura del conductor. ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Ya. Entonces hemos dicho que esas son las cargas vivas. Las cargas vivas son el viento máximo que hay, con temperatura asociada al viento, ¿no? Hemos dicho que subamos 15 grados, la temperatura al viento máximo. Y lo que sí no tiene que tener hielo, porque como es viento máximo, 100 no sé cuántos kilómetros por hora, el viento lo va a soplar al hielo, no lo va a dejar que se deposite. E inclusive nos dicen que aquí, en lo que hemos visto, el viento puede ser 90 grados perpendicular al conductor. Puede ser 45, un poco inclinado. O puede ser 0 en longitudinal.
Es la carga viva. Otra carga viva que tenemos que considerar es el hielo con viento. En el anterior hemos dicho que no hay viento. Hielo con viento. Pero ese es el viento asociado a la temperatura mínima. Entonces aquí es el hielo medio nomás. Y finalmente puede haber hielo extremo. Hielo máximo, cuando llueve y cae nevada, cae granizo, y no hay viento y la temperatura es mínima. Mientras el hielo se deposita en el conductor, no hay quien lo moleste, no hay viento, y la temperatura es mínima, y también la nieve que se deposita en el conductor se solidifica, se vuelve hielo. Porque cuando cae como nevada, ¿no? Se vuelve más hielo. Entonces, es la carga viva. No podemos decir, yo no sabía. Tenemos que saber de lo que nos dice Senami. Y Senami nos ha dicho para cada zona. Y ya, abre un poquito más, vamos adelante. Hay también cargas muertas. Las cargas muertas se refieren a las cargas que nosotros, los linieros, estamos construyendo, generamos durante la construcción y durante el mantenimiento. Tenemos que construir la línea. Hemos dicho que tenemos que subir a la línea, a la estructura, pero cuando no haya hielo, cuando no haya viento, ¿no es cierto? Si no, el viento nos empuja, nos hace caer. Y cuando la temperatura es media. Si esta temperatura fría, que es de menos 5 grados, así, no vamos a poder trabajar. Y también cuando la temperatura está máxima, 30 grados, también no vamos a poder trabajar. Entonces son cargas muertas que nosotros vamos a adicionar. Pero son cargas más pequeñas, digamos. Pero lo que sí van a ser cargas asimétricas. Por ejemplo, la línea tiene 3 cables, hemos dicho, ¿no es cierto? Trifásico. Entonces la torre hemos instalado la torre, pero todavía no hemos instalado el conductor. Entonces subimos a uno de los brazos y ahí jalamos el conductor. Le ponemos los aisladores, etcétera, suben 2 o 3 linieros. Y entonces cada liniero pesa más o menos 100 kilos. Son 300 kilos que estamos aumentando, pero en ese punto nomás. Entonces la estructura está asimétricamente con esfuerzo mecánico. Claro, después cuando subimos al segundo vano, ya un poquito es más simétrico, y cuando subimos al tercero ya la línea está bien simétrica, sus 3 esfuerzos que hemos aumentado. Pero igual hay que considerar las cargas muertas. Que se llaman cargas muertas. Finalmente, el proceso de contención de fallas. Contención de fallas. Contención de fallas. Esto se refiere a que la línea jalamos. Entonces, si por cualquier motivo el conductor se revienta, ya sea por vandalismo, alguien lo ha baleado, o por cualquier motivo, un auto le ha chocado a la torre, qué sé yo, el conductor se revienta, se rompe el conductor. Y entonces acá puede haber el efecto dominó, cascada, dominó. ¿Saben qué es el dominó, no? Dominó son las cositas así, y lo hacemos formar los dominós así uno al lado de otro, una fila así larga. Entonces un dominócito, un hito lo hacemos caer. Y eso lo empuja al otro, y toditos los dominós se caen. Y entonces acá también puede haber ese caso en la línea. Si una estructura se cae, una estructura aquí en Cochabamba, hay línea Cochabamba, Oruro. Una línea lo hacemos caer aquí en Cochabamba y eso lo puede hacer caer todito hasta Oruro. Y eso no es bueno, ¿no es cierto? Si se cae una torre no es que se caiga. Y entonces
es la contención de fallas. Por eso cada 3-4 kilómetros ponemos estructuras de amarre que aguantan cualquier rotura. Entonces, rotura de conductor, y en la rotura de conductor es cuando no hay hielo, no hay viento y la temperatura mínima. Entonces puede romperse el conductor. Y también rotura del cable de guardia. El cable de guardia también puede reventarse en las mismas condiciones. Entonces, con eso, la siguiente, vamos adelante. Nosotros hacemos la contención de fallas, hacen por eso estructuras de amarre, estructuras de anclaje también que se llama, para que si es que hay una falla, cada 3-4 kilómetros colocamos una estructura de amarre y entonces la falla siempre se va a generar en ese tramito nomás. En ese tramito nomás. Claro que estos son casos muy excepcionales, un conductor no muy rara vez en 30, 40 años parece que en todo Bolivia una vez se ha reventado y eso. Entonces, pero hay que considerar, porque son casos excepcionales, si se rompe todita la línea no se va a caer. Y ya, no sé si tienen alguna preguntita. Ya, entonces vamos a ver cuál es el modelo que nos recomiendan para el cálculo mecánico de conductores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Si digamos hay viento máximo, y no hay hielo, y la temperatura es asociada al viento máximo, lo que hemos dicho, en ese caso, el conductor no tiene que pasar el 40% de su tracción de ruptura. Si el conductor aguanta, digamos, 5.000 kilos, jalamos, eso aguanta. Entonces tenemos que jalar solamente hasta el 40%. Quiere decir que estamos utilizando un factor de seguridad de 2.5. 2.5. Y el cable de guardia igual también, 40%. Hasta eso no nos tiene que llegar. Ahora, en igual forma, cuando hay hielo máximo, en las zonas donde caen en Potosí ese hielo máximo, no tiene viento y la temperatura es mínima. Ahí también no tiene que pasar del 40%, para que el conductor no se reviente. Y la temperatura mínima, cuando hay temperatura mínima nomás, no tiene que exceder el 33% de la tracción de ruptura del conductor. El 33 es la tercera parte, ¿no? La tercera parte de que se puede reventar el conductor. Y finalmente, cuando es la condición diaria, es cuando nosotros construimos la línea Everyday Stress, EDS, Everyday Stress, es la condición de carga diaria. Cuando hay temperatura media, promedio. En Cochabamba mucho 18, 20 grados. Temperatura promedio. No hace ni frío ni calor. Luego, cuando no hay viento y tampoco hay hielo.
Entonces, cuando nosotros estamos construyendo la línea, jalamos el conductor con el 18%, que es casi el 20%, ¿no? Casi el factor de seguridad es de 5, la quinta parte, el conductor. Y el cable de guardia jalamos inclusive con menos, con 14%. Entonces, digamos que nosotros hemos trabajado en el último caso, obviamente, ¿no? En el EDS, Everyday Stress, condición de carga diaria que se llama, cuando la temperatura es promedio, 18-20 grados. Cuando no hay viento, viento es 0. Y cuando hielo no existe, 0 también. Entonces, con eso jalamos el 18%. Y con eso construimos la línea. Y después nos vamos a nuestras casas. Pero va a haber temperatura mínima en invierno. Hemos dicho que la temperatura lo que va a hacer es hacerlo encoger al conductor. El conductor va a estar encogido. Y entonces, como se encoge el conductor, se va a traccionar más. Del 18% va a subir al 33%. El 18-20% factor de seguridad era 5. Cuando sube a 33, el factor de seguridad baja a 3. Y si es que durante el año va a haber viento máximo sin hielo, pero con temperatura asociada al viento máximo, el viento lo va a soplar fuerte, 100-140 kilómetros por hora, y entonces al conductor lo va a estirar, lo va a querer hacer caer. Y entonces, como está soplando, va a subir su tracción al 40%. Factor de seguridad de 2.5 ha bajado a 2.5. Y entonces, pero nosotros ya en ese momento ya no estamos en la línea, ya nos hemos venido. Cuando había temperatura media hemos hecho la línea. Y entonces, pero nosotros tenemos que calcular, después vamos a ver cómo se calcula. Ahí calculamos el 18% que hemos medido con la ecuación de cambio de estado. Entonces, cada cual es un estado, y entonces cuando es la temperatura media, 18%, la temperatura, el viento máximo, la temperatura media, el viento cuánto es 0, hemos dicho, no hay viento. Pero cuando hay viento máximo de 100-140 km por hora, entonces la tracción lo va a jalar al conductor, entonces lo va a aumentar su tracción al 40%, su factor de seguridad va a bajar de 5 a 2.5. Y la ecuación de cambio de estado, lo que nos hace es hacer calculamos esto, no tenemos que pasarnos. No tenemos que pasarnos de este 40%. Y tenemos que calcular con la ecuación de cambio de estado. Porque en el momento cuando hay viento más, nosotros ya no vamos a estar en la línea. No sé si tienen preguntas. Y una pregunta, o sea, no entendí muy bien la parte del uso de esta tabla, pero, o sea, básicamente lo que entendí era que se va a realizar los cálculos utilizando las condiciones de carga diaria y eso tendríamos que tensionar a un 18% de la tensión máxima que va a resistir nuestro conductor, ¿verdad? Sí.
Y ahí, en esas condiciones, vamos a tener un 5, o sea, un factor de seguridad de 5, y depende de las diferentes condiciones que van a ir existiendo durante el año. La condición más crítica, que viene a ser la de viento máximo, tendríamos que realizar los cálculos para que en esa condición no superemos el 40% de nuestra carga máxima, ¿verdad? O sea, que puede Exacto. ser... ya, perfecto. Pues como Dale. les decía, nosotros cuando construimos la línea, construimos con la temperatura promedio. No vamos a trabajar en temperatura mínima, ¿no es cierto? Cuando está con hielo no vamos a trabajar. Cuando hay temperatura 30, 35 grados también es medio complicadito. Y también cuando no hay viento, el viento es importante. Si hay viento, cuando estamos trabajando, a ver, alguien que suba 30 metros sobre la torre, va a estar en la punta de la torre, ¡pum!, el viento lo sopla, lo hace caer y ¡pum!, cae. Entonces, construimos la línea sin que haya viento, sin que haya hielo y con temperatura promedio. Y jalamos el conductor a 18%. El conductor de torre a torre jalamos 18% de la tracción de ruptura del conductor. Es como un factor de seguridad de 5. De 5. Si, por ejemplo, la torre, el conductor aguanta 5.000 kilos, jalando 5.000 kilos aguanta. 5.000, 1 kilo tendría que reventarse, aguanta 5.000. Entonces, máximo tenemos que jalar con 1.000 kilos. Cuando estamos con la quinta parte, tenemos que jalar con 1.000 kilos nomás. Y después, nosotros ya hemos acabado de construir, ya no vamos más a la línea. Pero la línea tiene que seguir construyendo, tiene que seguir viviendo. Y entonces, en septiembre, el viento es máximo, ¿no es cierto? Y puede haber un viento de 100 kilómetros por hora. Y hemos jalado nosotros con ¿cuánto de viento? Con 0. Entonces el viento al conductor lo va a querer hacer caer, lo va a querer reventar. Y a la estructura lo va a querer hacer caer. Pero en ese caso, nosotros con la ecuación de cambio de estado, que vamos a ver después, hay una ecuación, tenemos que calcular que con el viento máximo, el conductor no pase del 40% de su tracción de ruptura. Así garantizamos que el conductor no se va a reventar y que la torre no se va a caer. Y si es que por cualquier motivo nos pasamos, tenemos que recalcular todo para que no nos pasemos, si no el conductor se puede romper, la estructura se puede caer. Y entonces, si por ejemplo nos hubiéramos pasado, al recalcular en condiciones normales, podríamos usar un valor un poco menor a lo que es el 18%. Claro. Si por ejemplo hemos dicho 140 kilómetros por hora, por cualquier motivo, en esa zona hay 160 o 180 kilómetros por hora. Hay más viento. Entonces, podemos hacer un cálculo al revés. Con 180 kilómetros por hora, el conductor que tenga 40%. Y con eso retrocedemos hacia abajo, cuando no hay viento, no hay hielo, hay temperatura promedio, entonces ahí capaz ya no es 18%, capaz va a ser 16% o 15%. Entre estos valores tenemos que cumplir sí o sí. Porque si es que no cumplimos y la torre se cae, ¿quién es culpable? El que ha diseñado la línea. Y se puede calcular. Van a calcular y dicen, no, con viento máximo ha sido 55%, han calculado mal, ya nos echan la culpa a nosotros. Nosotros tenemos que calcular esto que aguante, máximo al 40%. Y también una cosa que no hemos dicho todavía hasta ahora, que alguna vez vamos a decir en un capítulo, cuando hay viento relativamente pequeño, 30-35 kilómetros por hora, 30-35 kilómetros por hora, en la mañanita cuando está saliendo el sol,
hay viento, ¿no? No fuerte, 30, 35. O cuando se está entrando el sol, también 30, 35 hay. Y ese vientito pequeño, esa brisa, lo hace vibrar al conductor. Lo hace vibrar. Está vibrando así. Entonces, como vibra, tanto vibrar, en el punto que la grampa lo está agarrando en la estructura, el conductor vibra, va hasta la otra estructura, pum, golpea y vuelve. Pum, golpea y vuelve. Y cada golpe es un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Y tanto golpear todos los días, en 3, 4 años, el conductor puede reventarse. Puede reventarse. Y para evitar eso, colocamos amortiguadores de vibración. En el conductor colgamos 2 pesos, colgamos uno y horizontalmente 2 pesitos lo colgamos, después vamos a ver. Y entonces eso también, cuando el conductor vibra, los pesitos también empiezan a vibrar, como está colgadito del conductor, vibran. Entonces, el conductor vibra a una frecuencia y las bolitas a otra frecuencia. Entonces eso lo amortigua a la vibración, lo hace vibrar menos. Entonces así el conductor aguanta, no se revienta. No sé si tienen más preguntas. Ya, si no tienen preguntas, la siguiente clase vamos a ver las zonas climáticas para el diseño de las líneas de transmisión. Es lo que estamos ahí más adelante, las zonas climáticas. Desde ahí vamos a ver, pueden estar ya echándole una mirada. Entonces, he dicho que en Bolivia hay 5 tipos, 5 alturas, ¿no? Llanos, subtropical, tropical, etc. Entonces, para cada zona vamos a ver qué temperatura vamos a usar, cuál va a ser la temperatura máxima que nosotros vamos a usar para cada zona, cuál es la temperatura mínima, cuál es la temperatura media, cuál es la velocidad máxima de viento que vamos a usar